el más tiempo posible, ¿ya? Independiente o no de que si se está ayudando de alguna otra técnica, ya tenemos que las medidas básicas higiénico-dietéticas mantenerlas siempre, ¿ya? Y que estos tratamientos paliativos nos vayan a ayudar a disminuir los síntomas, ¿ya? Y a mejorar la calidad de vida del paciente al fin y al cabo. Tenemos los colectores urinarios, el sondaje y los absorbentes. ¿Ya? Los colectores están más descritos, colectores para hombres, ¿ya? Aunque también hay algunos, encontré, pero no son tan médicos, por decirlo así, como que los vendían en Ali o en esas páginas para mujeres. Pero los para hombres son fundas adaptables al pene, ¿ya? Que en general son de látex, pero pueden ser también de otros materiales como la silicona, y se asemejan como preservativo abierto por ambos lados. Entonces, en el extremo distal, acá, hay un tubo rígido que se va a conectar a la bolsa de orina, ¿ya? Y hay de dos piezas, como en este caso, en que tiene esta tira adhesiva, ¿ya? Que va a asegurar una fijación hermética al pene, y el otro que es de una sola pieza, que es como autoadhesivo. Pero estos decían que requería mayor higiene, cuidado, como es autoadhesivo, depilación adecuada o mayor higiene para que no se salga, ¿ya? O que provoca irritaciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces los autores en general recomendaban estos. Ya tenemos los absorbentes también, que son dispositivos de un solo uso, ¿ya? Que se ajustan al tiempo, hay de muchos tipos, ¿ya? Y que van a absorber y van a retener la orina en su interior, ¿ya? El objetivo principal, por supuesto, de esto es mantener al paciente seco, ¿ya? Protegiendo la piel principalmente, pero también su ropa, la cama, y van a depender de acuerdo al grado de movilidad del paciente, a la dependencia que éste tenga, al grado de incontinencia, a la severidad de la incontinencia. Hay de muchos tipos, de muchos precios en el mercado, pero el inconveniente principal es que no incentivan el mantenimiento de la continencia, porque muchas veces, producto de la incomodidad del, del cuidador, ya es la mejor opción. Ya es más fácil ponerle el pañal al adulto mayor y cambiárselo cada cierto que estimularlo a que contenga. Entonces, tenemos que evaluar siempre esos pros y contra al indicarlo. ¿Ya? Están divididos en general, la mayoría, por tres capas, que es una capa superior, que es la que va a estar en contacto con la piel, ¿ya? Y esta está formada por un tejido que no es tejido, al final, que usualmente es este polipropileno hidrófilo, ¿ya? Que va a permitir que la orina pase rápidamente al núcleo central, ¿ya? Y que no se va a mojar tanto. La parte del centro, este núcleo absorbente, ¿ya? Que es un superabsorbente, que son partículas que transforman la orina en un gel, ¿ya? Para que la humedad no se extienda, ¿ya? Y la tercera capa es una capa impermeable, que es un plástico, ¿ya? Para evitar la fuga, ¿ya? También muchas veces estos tienen indicadores de humedad que cambian de color, ¿ya? Para ver la carga de humedad del absorbente. ¿Ya? Y aquí tenemos diferentes tipos, precios, ya formas, hay algunos como rectangulares, ya que en general que son los típicos Mimi, que son apósitos para incontinencias más leves, ya hay los anatómicos, ya que se parecen como a los pañales de niño, y algunos que son como ropas interiores absorbentes, ya que van a ser más completos. Pues ya entonces tenemos que ver de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Ya? Y el tercero, bueno, es el sondaje permanente, que requiere, bueno, por supuesto, una cuidadosa evaluación del paciente, ¿ya? Porque siempre las sondas van a tener un elevado riesgo de infección, ¿ya? En general, siempre se va a plantear como una solución transitoria frente a esperar algún otro tratamiento, ¿ya? O para evitar algunas complicaciones, ¿ya? Para sondar, siempre, en general se usa la sonda Foley, que es una sonda de silicona, que es un material biocompatible, que tiene una mínima capacidad de incrustación en la superficie de la uretra,
¿ya? Y una gran capacidad de drenaje. En general se ocupan estos calibres de sonda, 14, 16, 18, ¿ya? Y disponen de un balón, ¿ya? Que se infla, ¿ya? Para que no se salga. ¿Ya? Y el extremo libre de la sonda se puede colocar un tapón, ¿ya? Como para estimular la continencia del paciente, ¿ya? O ya, si no es posible, bueno, se conecta a una bolsa de drenaje que puede ir a una la bolsa de cama o a drenaje. la pierna del paciente. Ya siempre hay que tener precauciones con la sonda, ya indicar a los pacientes que tengan estas precauciones, evitar los vaciados súbitos o de grande cantidad durante el manejo del sondaje, ya para prevenir síncopes o hemorragia, evitar los tirones, ya, las manipulaciones innecesarias o la compresión de la sonda. Bueno, la sonda, como vemos acá, siempre tiene que estar en un nivel inferior al de la vejiga, ya para que no refluya, y un buen aseo, higiene, ¿ya? Y siempre prestar atención a los indicadores de infección de la orina. ¿Ya? Y está descrito también el autosondaje o el sondeo intermitente, que en general esto, bueno, para pacientes con daño neurológico, eh, o por daño medular, ¿ya? O algún daño de nervios que controlen la micción, ¿ya? Y que tengan mal vaciado de vejiga. Entonces, lo que va a permitir es corregir la ectasia del tramo urinario superior, así como la incontinencia, y disminuyendo el residuo vesical, ¿ya? Que es el que causa la mayoría de los problemas, como las infecciones, ¿ya? O los síntomas urinarios bajos. Tiene algunas contraindicaciones, por supuesto, que haya ausencia de residuo postmiccional, que es lo que queremos tratar, ya mala habilidad o poca habilidad del paciente, que tenga discapacidad mental que le impida realizarlo, ¿ya? Que haya pobre higiene, ¿ya? O condiciones sociales desfavorables, que exista reflujo vesicoureteral, ¿ya? O alguna presencia de patología uretral agregada. ¿Ya? Pero esto en general es pacientes como con vejiga neurogénica o que tengan algún otro problema. ¿Ya? Y un tema importante que quería mencionarle es este cuadro clínico que es el de la dermatitis asociada a la incontinencia, ¿ya? Que se da muchas veces en los pacientes que usan los absorbentes y es causada por el contacto de la orina o las heces con la piel ya, del área perigenital, y la humedad va a ser el principal factor etiológico, ¿ya? Por supuesto que se van a agregar lo de los componentes propios de la orina, de las fecas, ¿ya? O por iatrogenia, por los irritantes que usamos en la limpieza e incluso por la fricción, ¿ya? Entonces, todos estos factores van a terminar en la dermatitis, ya que en general es muy parecida a la dermatitis del pañal, pero hay, que yo no lo conocía, que es un cuadro clínico muy descrito, con mucha literatura al respecto, ¿ya? Propio para los adultos, ¿ya? La manifestación principal de esto va a ser el eritema, pero pueden agregarse eh, algunas alteraciones de la piel, como son la maceración, la excoriación, ¿ya? Y va a afectar, es súper importante porque afecta entre 20 y un 50% de los adultos incontinentes. Y es un factor de riesgo para las úlceras por presión. Entonces es importante reconocerlo, ya tratarlo a tiempo y darle las indicaciones a los pacientes eh, sobre cómo evitar que esto se produzca. Ya, como dije, la humedad es el principal factor etiológico, ¿ya? Y se va a estar relacionado con todo lo otro que habíamos hablado, la orina, ya, que tiene un alto porcentaje de urea, amonio, un pH alto, ya, las heces también, las enzimas propias de las fecas, pH alto, también bacterias en ambos, ya, la limpieza frecuente que va a provocar daño por la irritación química o por la irritación física del arrastre, ¿ya? Y todo esto va a llegar a un aumento de la permeabilidad de la piel, ¿ya? Provocando una disminución en la función de la barrera propia de la piel, lo que nos puede llevar a un sobrecrecimiento bacteriano, infección, ¿ya? La piel debilitada, y si agregamos la fricción del mismo absorbente, del paciente que se mueve, ya tenemos la dermatitis asociada a la incontinencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas y signos? En general, los pacientes pueden tener diversas molestias, dolor, ya que se sientan incómodos, ya una sensación urente o quemazón, hormigueo,
ya prurito en la zona afectada. Puede haber dolor incluso antes de que aparezcan lesiones visibles, ya con la epidermis intacta, y no, la aparición de esta patología nos va a dar lugar a un aumento de la demanda de la atención, por supuesto. ¿Ya? Muchas veces se confunden con úlceras por presión, entonces los pacientes y los cuidadores también pueden sentir que no lo están haciendo bien, que no están cuidando bien al paciente, ¿ya? Y por supuesto, por las molestias que esto conlleva, va a dar lugar a pérdidas de independencia en los pacientes o interrupciones de sus actividades cotidianas, molestias en el sueño, ¿ya? Y afectación de la calidad de vida, pues, de ellos y de su familia. Ya, en general acá tenemos 3 estadios de la dermatitis. Al principio parten con lesiones como manchas eritematosas de bordes mal definidos, ya, que pueden abarcar grandes zonas de la piel, pueden ser confluentes o no, ya. En un tiempo posterior, producto de la disfunción de la barrera cutánea, ya, se provoca una salida, un exudado seroso, ya, de la dermis, que nos va a dar como este efecto que brilla, ya, asociado al eritema, y puede terminar con erosiones de la piel, ya que pueden ser extensas, pueden ser pequeñas, pueden ser bien precoces, incluso los casos que haya una incontinencia irritante muy severa, ya como por ejemplo en exposiciones continuas a fecas durante mucho tiempo, con una alta carga bacteriana, por ejemplo, ya que pueden ser bastante precoces y pueden partir incluso así. ¿Ya? Y como vemos son parecidas también y en las mismas zonas de las úlceras por presión, entonces es importante reconocerlo. ¿Ya? Y el manejo y el tratamiento de esto se va a basar en 3 pilares, ¿ya? En la limpieza, en la protección, ¿ya? Y en la lubricación o en la humectación de la piel. Y, por supuesto, la intervención principal es manejar la incontinencia, ¿ya? Y aplicar un plan estructurado para el cuidado de la piel. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante estas 3 estrategias. ¿Ya? La limpieza, acá hay algunos principios aplicados a la prevención y el manejo de la DAI, que es en general limpiar a diario, ¿ya? Y después de cada episodio de incontinencia fecal siempre. ¿Ya? Usar siempre una técnica suave con mínima fricción, ¿ya? Evitar el frotar o hacerlo de forma muy fuerte, ¿ya? Evitar los jabones regulares, los alcalinos, entonces ahí les voy a mostrar después cuáles son los que se usan. Elegir siempre un limpiador suave, que no necesite enjuague, ¿ya? O hay toallas húmedas que están diseñadas específicamente para esto, ¿ya? Y lo ideal es que tengan un pH similar al de la piel normal, ¿ya? Entre 4,7 y 5 aproximadamente. ¿Ya? Usar siempre telas suaves, desechables, ¿ya? Y secar la piel con suavidad, ¿ya? Y después de cada limpieza, ¿ya? La protección, que es el segundo pilar, ¿ya? Después de la limpieza, hay que proteger la piel para prevenir la DAI. Y estos protectores se utilizan para prevenir y tratar, ya que se forma como una barrera, pues son protectores físicos, generan una barrera que impide el contacto de las fecas o de la orina con la piel, ¿ya? Pero hay muchas formulaciones con diferentes cosas, ya diferentes compuestos químicos, pero aparte de proteger, de dar una protección física, también nos van a ayudar a resolver, tienen un efecto en la resolución, porque muchas veces también tienen en las nuevas formulaciones, aparte, por ejemplo, del óxido de zinc, tienen algunas otras cosas, vitaminas, ya que van a estimular la reparación cutánea con mayor facilidad. Ya, los principales ingredientes de estos protectores son el petrolato, el óxido de zinc, la dimeticona y el acrilato, ¿ya? Que van a diferenciarse en que sean más untuosas, que sean más o menos transparentes al momento de aplicar. Por ejemplo, el óxido de zinc queda blanco al aplicar, entonces es muy difícil ver la piel que estamos tratando, cuesta mucho sacarlo, ¿ya? Entonces hay algunas otras opciones y que están aquí detalladas en transparencia, facilidad de aplicación y descarte, ¿ya? Entonces ahí para que las evalúen, las vean después. Y la última parte es como la restauración, que pudiese ser necesario en algunos pacientes, no en todos, ya para mantener la integridad de la piel, ya con cremas hidratantes, que son productos de restauración cutánea prolongada,
¿ya? Y también hay diversos ya, precios, calidades, componentes, ¿ya? Pero en general son en base emolientes, ¿ya? Que son productos que van a hidratar mucho la piel, lubricarla muy bien. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, estos son los jabones ya con pH un poco más ácido, que son los íntimos, los que venden frecuentemente. Em, Estos son los protectores, ¿ya? Que van a generar esta barrera física. Y los emolientes, ya que pueden tener muchas cosas, ya, y que en general se ocupan los mismos, por supuesto, que los de niños. ¿Ya? Y esta es una marca que se llama Tena, que tiene un sinfín de productos específicos para la incontinencia urinaria que hay en Chile. Estas son, por ejemplo, toallas húmedas, pero, por ejemplo, tienen un producto que es jabón, protector y reparador, 3 en 1, ¿ya? Que son más caros, por supuesto, pero tienen pañales, ¿ya? Entonces, es algo que se les puede indicar a los pacientes que tengan, porque es una marca específica para incontinencia. Ya, y ahora vamos a continuar con esto, pero queríamos preguntarles si quieren hacer Un break. un break. Sí, puede ser, un ratito para estirar las patitas. ¿Ya? O una. 15 minutos. Ah, 15, 20 Sí, minutos. sí, Ahí va. Sí, sí, Ya. súper. 15 minutos. Pero Pero antes, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerles o Eso. algún comentario? Yo tengo una pregunta rosa nomás. Ya. En la diapo anterior que mostraban las toallitas, están las Natin, Tena. no sé cómo se llama. Tena. Tena, esa. Es que hay otra marca de pañales como de adultos que se llaman los Natin. Pero bueno, ¿cuántas toallitas vienen en ese paquete? No sé si es una, por eso dije que era una pregunta súper rosa, como porque igual valen 4.000 y algo, que si bien puede ser, si uno suma todas las cosas que tienen, ¿tiene? 40. Ah, ya, es que estoy media ciega en la precisión. Ya. Claro, y estos son 3 en 1, entonces no... Claro, viene todo junto, o sea, en el fondo es como para limpiarte cuando estás afuera de la casa para la urgencia. Claro. Como en el fondo es eso, ya. Pero las otras 3 cuestiones que vienen acá, esas duran una eternidad. Pero ya, pero no, era como para cachar eso, como para tener una idea de cómo Sí, el cuánto tratamiento, bueno, al cobran. final es similar al de la dermatitis del pañal, pero claro, hay productos más específicos. Súper, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, si alguno de ustedes está atendiendo a personas que llegan con la sonda Foley permanente. Si dentro de su experiencia les toca. Me ha tocado, pero cada vez menos. ¿Sí? Yo no. Sí, Cada vez he visto un menos. par de pacientes, pero cada vez menos. Ya es muy frecuente que los vea y lo he visto más cuando son pacientes que van como candidatos a cirugía de próstata, pero en general he visto pocos pacientes con sonda últimamente, con sonda permanente. Ok, sí, no, pensaba que antes era mucho más frecuente y había tratamientos antibióticos empíricos preventivos que no aparecieron mencionados ahí. No sé qué experiencia tienen con eso. No, yo al menos ninguna. Yo he visto en el CESFAM, he visto varios, hay como 3 o 4 que van siempre recambio de sonda, entonces se ven como siempre por ahí en enfermería, y en general la llaman a uno cuando la orina se ve infectada así realmente, o sea, como con pus, o se tapa incluso por el pus, ahí como que recién llaman y ahí no le deja tratamiento antibiótico, eso me ha tocado al menos ahora estos últimos meses. Ya. Y en verdad está en una espera bien larga. Había uno que en agosto me acuerdo que decía que en octubre recién lo habían derivado a próstata, llevaba ya 8 meses esperando más, como 10 meses esperando. Entonces, bien molesto los pacientes, en verdad. Parece que no están operando como por pandemia, no están haciendo cirugías de próstata y nada de eso. Por eso mismo preguntaba, porque en realidad dentro de la cirugía retrasada está la hipertrofia benigna de próstata y no sé si el cáncer de próstata, pero eso creo que ha alargado el uso en los tiempos de la sonda Foley, que es de per se es un factor de riesgo de infección urinaria recurrente. Ok. Entonces, ¿hacemos el intermedio 15 minutos? Sí. Ya, entonces volvemos a las 11 o
5 para las 11? ¿Qué prefieren? A las 11. A las 11. Ya, a las 11 ok. respondemos. Ya, gracias. Perfecto. Listo. Entonces vamos a poner lo siguiente.
Tan bueno, está Julio Sarmiento.
pasa en Turquía? Hubo un terremoto. ¿En serio? Chuta. Sí, grado 7, está la embarrada, parece. Sí, pero es como noticia en el proceso. Todavía no se sabe nada. Es Turquía y Grecia, y había supuestamente el tema del tsunami, porque como viven en el océano, pero hasta el momento no hay noticias de tsunamis masivos, sino como que aumentó un poquito las olas, todo lo que es la playa, entró a todos los que son como las cabañas, y qué sé yo. Pero en Turquía o Grecia, no sé, te estaría mintiendo, se colapsaron 20 edificios. 20 edificios. Noticia en proceso. Oh. Igual cuático como un sismo de 7 grados, como que dejó la escoba. Acá ese sismo no hubiera pasado nada. Sí, es que nosotros somos países sísmicos, o sea, igual las construcciones están súper bien hechas. Y yo creo que Grecia No, igual nada, es un país fue súper antiguo. antiguo que tener unas construcciones Claro, más o menos igual, ¿no? Casi que Sí. la Acrópolis se cayó. Sí, qué pena todo el tema de la historia. Sí. Sí, porque igual depende también de la profundidad del terremoto también, porque generalmente en esas zonas se dan terremotos como muy superficiales. Entonces dejan ya. siempre la embarra. Chuta. ¿Se suspende el prevalente? Vamos a ir a las noticias entonces. Yo no terminé el 2020. Oh. Oye, Eric, ¿y tu pequeña dónde está en este momento? La ¿O tengo quién la ve? encerrada, le puse ¿cómo se llama? Una mordaza y le puse Paw Patrol. Y con Paw Patrol, ahí está. Un bozal, harta comida y listo. Sí, que me Chispo. sorprende que no apareció. Chispo. ¿Helados y chocolate? No, Pau No, Patrol no, y vino. dulces y con eso está. Sí. Exactamente. La mandé a pasear al perro, así que espero que vuelva. Ya, Los dos se ¿estamos? cuidan, así que tranqui, se van a volver. ¿Cómo estamos para seguir? Sí, sigamos. Sí, démosle nomás. ¿Doctor? ¿Estamos ¿Estamos? listos? Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, después de esa tremenda presentación que nos mostró Juan Pablo, ¿cierto? Muy detallada, muy buena. Vamos a conversar un poquito ahora sobre lo que es... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí lo escuchamos. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, estamos ok. Ok. Sí, Perfecto. se escucha bien. Sí. Ya, El doctor estamos entonces, Pepe bueno, parece un poquito. ya, después de la presentación, ¿cierto?, de Juan Pablo, muy completa, ¿cierto?, vamos a hablar sobre ahora un punto que es muy importante, ¿cierto?, que es la derivación a especialidades. Yo creo que toda, no solamente la incontinencia urinaria, sino que muchas patologías llegan a un punto, ¿cierto?, en que nos vemos sobrepasados a nivel de APS, tanto en lo que es el tratamiento, como de repente muchas veces la necesidad de algún examen un poquito más complejo, ¿cierto?, lo cual no contamos a nivel de APS, por lo cual es necesario, ¿cierto?, esta derivación a nivel secundario, ¿cierto?, hospitalizada o a algún otro tipo de especialidad. Ahora, antes de empezar de lleno con esto, me gustaría saber un poquito, porque yo sé que todos de una u otra forma hemos tenido experiencia también con lo que es el tema de derivación de ciertas patologías. Ahora, ojalá enfocarse si tienen algún tipo de experiencia en lo que es derivación a nivel de la incontinencia urinaria a nivel secundario. No sé si alguien puede compartir algo o alguna experiencia, o en realidad no tienen mucho acercamiento o conocimiento de los protocolos. No sé, cualquier cosa que quieran comentar. Yo les quiero comentar siempre la duda en mujeres posmenopáusicas, si la derivación es a ginecología o es a urología, porque en pocas instituciones existe el trabajo de piso pélvico. Entonces hay unidades de piso pélvico, pero las que yo conozco son en instituciones más bien privadas. No sé en este minuto si en el ámbito público existe unidades de piso pélvico que son multiprofesionales y transdisciplinares, ¿ya? Pero la experiencia que yo tuve en los centros de atención primaria hasta hace unos 4 años era que siempre la duda o a A o a B. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle los criterios, ¿cierto?, para derivación a una u otra especialidad. Vamos a tocar sobre derivaciones a nivel de urología y también a nivel de ginecología.
¿Alguna otra experiencia, algo, sino para seguir? Yo lo que recuerdo, me adelanté, lo que recuerdo mucho de cuando me realizaban esta clase de incontinencia y prolapso en general, era como que había harta crítica en general como a la fragmentación de la persona, de acuerdo, le decían mucho como al hoyito, decía como, cada especialista tiene un hoyito, la uretra es para el urólogo, la vagina es para el ginecólogo, y el ano es para el coloproctólogo. El coloproctólogo. Entonces, como que decían que esa falta de integralidad finalmente en visualizar la fisiología del viso pélvico hacía que la intervención era muy focalizada y eso no resolvía muchas veces los problemas. La que nos hacía esta clase, claro, era una uróloga, pero era como uróloga como muy dedicada a piso pélvico. Entonces, como que claro, más allá de como la especialidad propiamente tal, lo ideal es que tenga algún tipo de formación en piso pélvico, en términos de dar una solución integral a la ¿cómo se llama? A la alteración que existe en el piso pélvico, en términos fisiológicos. Lo que recuerdo mucho de ella era como, bueno, decía como, en caso que sea, por ejemplo, una TOT, la puede poner un gine porque no necesita, ¿cómo se llama? La citoscopía, por ejemplo. Para la TBT necesita una citoscopía, así que ahí necesariamente tiene que ser un urólogo. Pero como que eso finalmente no me acuerdo. Y en términos de derivación, creo que, así como intuitivamente, la urgincontinencia podemos tratar primero con fármaco, pero la incontinencia en general de esfuerzo dice relación más con un problema anatómico. A pesar de que podemos hacer ejercicios de Kegel y todo antes, la alteración anatómica finalmente es la que predomina, que probablemente requiera alguna resolución de especialista tipo cirugía o algún dispositivo en el fondo que pueda levantar un poquito más esta uretra a través de la fibrosis, por ejemplo, que se produce con la TOT, con la malla para poder en el fondo aliviar la sintomatología. Eso es lo que yo tengo al menos como concepto. Gracias, Juan Pablo. Sumando a lo que dice Juan Pablo, desde la atención primaria, como que siento que en estos temas nos tenemos que apoyar mucho las matronas, porque nosotros no tenemos las condiciones como para hacer un examen ginecológico de per se. Entonces, siempre es como valorar si esta persona, que la mayoría son mujeres, tienen o no asociado un prolapso, porque en esos casos, no sé si pasará como solo en Misespam, pero como que las derivaciones como que andan más rápido cuando la incontinencia se asocia a un prolapso. Y cuando no es el caso, ahí nos queda a nosotros como empezar un tratamiento, como decía Juan Pablo, algo farmacológico, igual esperando también esta interconsulta para que los vea el especialista. Gracias, Maciel. ¿Algún otro comentario? ¿Y no para seguir? ¿Yo puedo? ¿Aló? Sí. ¿Yo puedo? Sí, pues. Ahora con la pandemia cuesta mucho más poder derivar a nivel secundario. Hay muchas más, por lo menos este año se ha visto muy dificultoso, si es que es la palabra, o mayor dificultad poder hacer las derivaciones. Por lo menos en ese spam en el que estamos con Alejandro, si bien tenemos una plataforma en la cual está la teleconsulta, no recuerdo si está teleurología, pero se puede acceder a eso, igual tiene un tiempo de espera y a veces es asincrónico. Muchas veces se tiene que presentar muy bien el caso, muy detallado, con exámenes, que igual se demoran en responder los exámenes. Recién se están retomando la toma de muestras de exámenes que requieren los especialistas. Pero en general, a pesar de la pandemia, este año se ha visto un poco más rápida. O sea, en mi experiencia personal como trabajando, actuando en la atención primaria, lo he notado mucho más rápido que las experiencias previas, cuando no estaba la teleconsulta. Eso sea la parte buena de la pandemia, por lo menos. O sea, se puede hacer asincrónicamente y se tiene una respuesta y se cita al paciente según las indicaciones que dan por escrito. Muchas veces. Eso. Gracias, Rodrigo. Ya, sigamos.
Entonces, bueno, un poquito repitiendo lo que había dicho, ¿cierto? En algún punto, ¿cierto? Nos quedamos cortos y es necesario derivar a este hospital, ¿cierto? A este nivel secundario, a esta especialidad, ¿cierto? Específica, ¿cierto? Ahora, para poder derivarse, ¿cierto? A nivel de los distintos servicios de salud, ¿cierto? Tienen diferentes criterios, ¿cierto? Estos generalmente están estandarizados, ¿cierto? Para lo que es la derivación de la incontinencia a nivel secundario desde APS. Dichos criterios son definidos por los distintos servicios de salud, ¿cierto? A nivel país, a través de lo que ya mencioné, que son los famosos protocolos, que todos de una u otra forma hemos tenido contacto con estos protocolos, ¿cierto? Ahora, en relación a lo que es la incontinencia urinaria, bueno, las derivaciones en general son, o los protocolos especifican las derivaciones hacia lo que es la especialidad de urología y de ginecología, dependiendo, claro, la causa, ¿cierto? Sigamos. Entonces, siguiendo, bueno, con el tema de las derivaciones, ¿cierto? Aquí con Juan Pablo, ¿cierto? ¿Qué quisimos hacer? Bueno, fue separar un poquito, ¿cierto? En los criterios, ¿cierto? De derivación. Partimos en relación, por ejemplo, a tres de tipos de incontinencia urinaria, dos muy frecuentes y una que en realidad tiene una connotación más compleja, que es la incontinencia urinaria por rebosamiento. Ahora, pensando un poquito como ya separándola, ¿cierto? Y determinando criterios dentro de ya un diagnóstico de incontinencia urinaria tanto de esfuerzo como de urgencia por rebosamiento, podemos pensar, bueno, dentro de las incontinencias de urgencia, qué cosas, ¿cierto? ¿Qué criterios podrían hacernos pensar de que ya no las podemos manejar a nivel de ABS, sino que tenemos que derivar? Dentro de eso, bueno, pensar, por ejemplo, en una presentación, por ejemplo, de una recidiva, ¿cierto? Un paciente que ya está en tratamiento, que vemos que en realidad el tratamiento no está haciendo el efecto que requeríamos, ¿cierto? O de frentón, el tratamiento no fue efectivo y se produce una recidiva al cuadro. Eso ya es como es meritorio de pensar en una derivación. Otra cosa pueden ser también procesos infecciosos a nivel de vía urinaria en forma recurrente. Eso también da un criterio como de derivación. La presencia de hematuria, la necesidad de un estudio también puede requerir, ¿cierto?, la derivación a nivel secundario para estudio. Y importante, y eso se repite mucho, es el tema de la imposibilidad de hacer un diagnóstico adecuado. Esto relacionado a que la historia clínica, los exámenes físicos o los test que tenemos a nivel de APS, ¿cierto?, no son lo suficientes como para poder realmente darnos un diagnóstico preciso o seguro. Y otra cosa que también es importante, ¿cierto?, que lo habló muy detallado Pablo, fue los temas del tratamiento, ¿cierto? En el cual, bueno, frente a una falla de tratamiento, efectivamente también es una indicación de derivación, no solamente de la urgencia, sino que también se repite en el resto. En relación, por ejemplo, comentando sobre lo que es la incontinencia de esfuerzo, bueno, ¿qué criterios también podríamos ahí clasificar como necesarios para derivar, ¿cierto? Podría ser en relación a lo que se ha hablado, ¿cierto? Lo que comentó también Juan Pablo, el tema de los prolapsos, ¿cierto? Frente a, por ejemplo, una paciente que presenta un cuadro de prolapso severo, ¿cierto? Que en realidad es candidata o puede ser candidata a cirugía asociado a esta incontinencia, es necesaria una derivación. También se habla de criterios, la presencia de cirugía, ¿cierto? O complicaciones frente a cirugías pélvicas, ¿cierto? También se habla de tratamientos con radioterapia a nivel de vía urinaria, ¿cierto? Que pueden generar estas incontinencias un poco más complejas, ¿cierto? Que requieren esta derivación. También en relación también a lo que habló Juan Pablo, ¿cierto? Los tratamientos no farmacológicos, ¿cierto? Frente a una incontinencia urinaria de esfuerzo, en que se presenta una falla, ¿cierto? A nivel de estos hábitos de micción, ¿cierto? Estos ejercicios que habló Juan Pablo, ¿cierto? De los ejercicios de Kegel, ¿cierto? Frente al fracaso, ¿cierto? También podría ser meritorio la derivación a nivel de especialidades. Y como se repite también en relación a lo que hablamos anterior, también la imposibilidad de hacer un diagnóstico adecuado o un diagnóstico preciso. Y también no dejar de mencionar la falla de tratamiento, o sea, frente a esto. Ahora, a pesar de que se habla de que en realidad a nivel de incontinencia urinaria los medicamentos no son tan usados. Y con respecto a la incontinencia de rebosamiento, pensando en los criterios, bueno, en sí ya la incontinencia de rebosamiento es una incontinencia, un tipo de incontinencia un poco más compleja, lo cual ya por sí ya es meritorio de derivación. Ahora, pensando en relación a eso, bueno, ¿qué puede también ser frente a este tipo de incontinencia criterio de derivación?
puede ser, por ejemplo, lo que hablaba un poquito sobre las cirugías prostáticas, ¿cierto? Un severo crecimiento prostático, que puede ser una hiperplasia prostática benigna, ¿cierto? Pero tampoco nunca dejar de lado la sospecha de un carcinoma. Puede ser alguna alteración a nivel del chorro miccional también, que nos puede hacer pensar en la derivación. Además, importante en este tipo de incontinencia, no dejar de mencionar lo que es los residuos pormiccionales, ¿cierto? Se habla de que en general el residuo ya sobre 200 cc es complejo. Y también, volviendo a repetir, lo que es la imposibilidad de hacer el diagnóstico. Yo creo que eso también es importante. Yo creo que en cualquiera de las incontinencias, frente a una duda o una imposibilidad de hacer este diagnóstico, es meritorio de que se deriven, no pensando en no presentar la capacidad para hacerlo, sino que muchas veces se necesitan ciertos exámenes más complejos, ¿cierto? Los cuales no tenemos acceso en una forma tan fluida, ¿cierto? Eso. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con los criterios de derivación, ¿cierto? Habíamos hecho una clasificación anterior que era en relación a tres incontinencias urinarias, dos muy comunes, ¿cierto? Que es la de urgencia y la de esfuerzo, y una que es más compleja, que es la de rebosamiento. Hagamos una clasificación ahora, ¿cierto? De criterios de derivación en relación a los tratamientos. Pensando en criterios, ¿cierto? Previos a un tratamiento, pueden algunos repetirse. Por ejemplo, pacientes con síntomas graves, ¿cierto? En presencia de la incontinencia urinaria, pacientes con una gran limitación en la calidad de vida. Vamos a hablar más adelante, pero esto realmente es, y Juan Pablo también lo tocó, es una enfermedad que repercute de una forma muy negativa en lo que es la calidad de vida de las personas. La presencia de una incontinencia urinaria recurrente, esto puede ser tras cirugía fallida, ¿cierto? O una incontinencia total. O pacientes que presenten asociados a esta incontinencia urinaria, ¿cierto? Un dolor vesical, uretral persistente, ¿cierto? Esta hematuria, origen desconocido, ¿cierto? Estas masas pélvicas muchas veces que aparecen y que en realidad no sabemos si son malignas o benignas. Una vejiga palpable después de la inmicción, ¿cierto? Que nos puede asociar, ¿cierto? A un residuo postmiccional, ¿cierto? La retención aguda o sospecha de incontinencia por rebosamiento, incontinencias fecales y la sospecha de las fístulas urogenitales e intestinales. Eso también es importante mencionarlo. Siguiente, Juan Pablo. Continuando entonces sobre también los criterios previos a los tratamientos, mencionar que ya se ha hablado, ¿cierto? Y lo han mencionado también ustedes, que es un tema importante, ¿cierto? Las mujeres con prolapso de estos órganos pélvicos, ¿cierto? Y pacientes con incontinencia después de prostatectomía, eso también lo conversó el doctor Muñoz, también lo comentó, ¿cierto? Que puede generar esta incontinencia a nivel del sexo masculino. Y pacientes con síntomas de incontinencia que no pueden clasificarse, ¿cierto? O de diagnóstico incierto, o dificultad para establecer lo que es el tratamiento, que también lo comentamos anteriormente. Siguiente. Eric, ¿Sí? te puedo hacer una pregunta. O sea, no sé si se sale un poco del tema, pero en estos pacientes con prolapso, estoy seguro los pesarios, que es algo de repente disponible en APS, así como que se pueden conseguir los pacientes, ¿ayudaría en algo a la incontinencia? Yo tengo un poco la duda, como que me acuerdo las matronas de repente han dejado pesarios, cosas con prolapso, pero no sé si tiene algún rol en la incontinencia en sí. Está que antiguo eso. Sí, mira, yo me acuerdo cuando pasé por ginecología, en realidad, para serte sincero, no lo busqué mucho. En general habían como dos campos. Habían ginecólogos detrás que decían que sí, en realidad tenía su efecto, ¿cierto? Y que en realidad lo ocupaban, pero había otros que lo descartaban totalmente. Que por lo menos eso es como experiencia, que no lo ocupaban, y como decía el doctor, eso es como bien antiguo. Sí. No sé si alguien más tiene algo como un poquito más detallado, no sé, ¿alguien tiene alguna experiencia con respecto a los pesarios? Doctor. No tengo ninguna. No. O sea, yo no con respecto al prolapso, la incontinencia, pero por ejemplo, se está haciendo ahora un estudio en la Santa María para pacientes con cuello corto que se están volviendo a usar los pesarios. Tienen un N bien grande de pacientes con cuello corto, embarazadas, que le están poniendo pesarios con buenos resultados. Yeah. Yo solo vi el uso de pesarios en pacientes adultas mayores con prolapso y que en esos casos estaban como fuera del alcance quirúrgico. Claro. Yo sí lo he visto harto en el TINE, lo indican harto, y no es solo pacientes adultos mayores, lo he visto en pacientes jóvenes también.
Así que yo creo que igual depende como de, no sé, pues como la visión que tenga el departamento Claro. de cada centro. Siento que al menos como fisiopatológicamente igual tiene sentido y es algo bien como poco invasivo al final, como que te levanta el piso y con eso a lo mejor te hace lo mismo que un sling, que un TOT, pero como, no sé si tiene ese efecto, y como que me imagino que podría ayudar en algo, no sé. O sea, yo creo que sí, efectivamente, debe ayudar. Doctor, ¿iba a decir algo? Sí, no, que no, me sorprende que lo estén reutilizando, pero claro, debe haber alguna, tal vez, investigación en marcha como un procedimiento menos invasivo posible. Esa sería la única explicación. Claro. Sí. Ya, entonces, siguiendo con la clasificación, bueno, hablamos, ¿cierto?, previo al tratamiento, ahora criterios ya durante el seguimiento, ¿cierto?, o ya en manejo, ¿cierto?, dentro de los que podemos pensar como criterios de derivación sería como pacientes con incremento en los síntomas o aparición de nuevo, ¿cierto?, frente ya a un tratamiento frente a un tratamiento, perdón, y pacientes con ausencia de respuesta a un tratamiento conservador, los tratamientos conservadores que habló Juan Pablo, ¿cierto?, bien detalladamente. Serían como criterios también de pensar en una derivación a nivel secundario. Siguiente. Entonces, mira, ¿qué les traje acá? En general este es un algoritmo español, no voy a entrar mucho en detalle tampoco porque podría estar mucho rato en realidad, pero lo que quiero mostrar acá es lo siguiente. En general esto es algoritmos del manejo que presentan a nivel de centros en España, ¿cierto? De tanto a nivel de APS como ya criterios de derivación, ¿cierto? A nivel secundario, o sea, aparte con la llegada del paciente, ¿cierto? En donde presenta esta sintomatología, ¿cierto? Tras la clínica, examen físico y exámenes, ¿cierto? Se hace un diagnóstico o se separa, ¿cierto? En una incontinencia urinaria ya más crónica, ¿cierto? Dependiendo del tiempo, por supuesto, o algo más transitorio, ¿cierto? Además, se especifican criterios ya de derivación directamente, ¿cierto? No pasando por un manejo a nivel de APS y otros tipos de incontinencia en el cual se manejan a nivel de APS y frente a complicaciones o a aparición de criterios de derivación, esto se deriva. En realidad no es para detallar mucho más, sino que es para que lo conozcan y si quieren después revisarlo, ¿cierto? Este en general es un algoritmo de diagnóstico y tratamiento de incontinencia en la mujer. Siguiente, Juan Pablo. Y este es el algoritmo en hombre. En general se parecen mucho, son iguales, cambian un poquito en general los criterios de derivación, ¿cierto? Pero en resumen es como lo mismo. Y como les vuelvo a repetir, no lo traje, no lo voy a detallar en grandes rasgos, pero es para que lo puedan revisar, ¿cierto? Y comparar de repente con protocolos que tenemos a nivel de los mismos centros. Siguiente. Entonces, ya, aquí les trajimos lo que es un protocolo de referencia y contrarreferencia a nivel de Chile, ¿cierto? Esto es un protocolo de incontinencia urinaria del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Estos son los típicos protocolos. En general, yo creo que todos hemos tenido contacto con estos protocolos de una u otra forma, están en los computadores o está archivado o podemos preguntar, ¿cierto? Pero acceso hay. Ahora, ¿qué dice estos protocolos, cierto? En general estos protocolos nos ayudan en un principio, ¿cierto? A saber, bueno, ¿cuál es nuestro manejo o qué nos compete a nosotros realizar a nivel de APS, ¿cierto? Con también criterios, ¿cierto? O nos especifican en qué forma, ¿cierto? Tenemos que derivar a estos pacientes con incontinencia urinaria en presencia de criterios de derivación, por supuesto, y nos especifican muchas veces a nivel de las interconsultas qué es lo que ellos quieren que salga o qué es lo que ellos necesitan, ¿cierto? Que vaya especificado en las interconsultas. Yo creo que muchas veces yo también me ha pasado de que hay interconsultas que han sido rechazadas, ¿cierto? Porque muchas veces no cumplen con las exigencias que piden estos protocolos. Y el médico contralor que hace, bueno, las echa para atrás.
Así que, bueno, es importante eso de conocer nuestros protocolos, ojalá tenerlos a mano y, bueno, no necesariamente aprenderlos de memoria, pero sí tenerlos para poder revisar, ¿cierto?, frente a la necesidad de derivación de un paciente y así, como se llama, no faltar en los requerimientos de las interconsultas y con eso no demorar también el flujo del paciente a nivel de atención primaria a secundaria. Ahora, bueno, ¿qué dice este protocolo? Bueno, habla de que los pacientes que clínicamente presentan incontinencia urinaria de esfuerzo y urge incontinencia, se hará manejo inicial en APS y se hará derivación a urología para estudio y manejo de acuerdo a los criterios especificados a continuación. Aquí se detallan los criterios que presenta ese protocolo, pero con derivación a la especialidad de urología. Dentro de ellos hablan una incontinencia urinaria de esfuerzo, en todos sus grados, especialmente la de grado 2 y grado 3, habla de la urge-incontinencia que no responda a un tratamiento farmacológico que se haya iniciado, ¿cierto?, a nivel de APS, habla de la incontinencia urinaria mixta, que ya la detalló bien Juan Pablo, ¿cierto?, y la incontinencia paradojal y la incontinencia verdadera. ¿Ah? La incontinencia paradojal es la incontinencia por rebosamiento, ¿ah? Y la incontinencia verdadera se refiere a la incontinencia en que hay pérdida de orina sin que el paciente lo advierta como previamente. ¿Ah? Esto pueden ser síntomas constantes, perdón, y en general se relaciona a causas como enfermedades neurológicas o malformaciones congénitas de la vía urinaria. Eso es por si no quedó bien entendido. Siguiente, Juan Pablo. Entonces, hablamos sobre los criterios, ¿cierto?, que habla este protocolo de derivación a urología, bueno, hablando un poquito sobre los criterios de derivación a ginecología, que es la otra especialidad que en realidad compete o es parte del manejo de estos pacientes con incontinencia urinaria. Aquí en general son menos que los anteriores, ¿cierto? Se habla de incontinencia urinaria nuevamente asociado al prolapso, y aquí tocan otro tema que es la incontinencia urinaria asociada a PAP alterado. ¿Ah? Y como todos sabemos, bueno, la contrarreferencia, ¿cierto?, frente ya a una evaluación, a un diagnóstico, un manejo a nivel secundario, ¿cierto?, se hace la contrarreferencia, nuevamente este paciente vuelve a APS, ¿cierto?, con las indicaciones que corresponden por escrito, y bueno, se sigue controlando a nivel de APS, y muchas veces también existen, o sigue controlándose a nivel secundario, ¿no? O sea, tampoco lo dejan de lado, siguen igual con el seguimiento también a nivel secundario. Siguiente. Bueno, aquí lo que le quiero mostrar, ¿cierto?, que yo creo que todos en alguna forma también en los protocolos hemos visto los famosos flujogramas de las enfermedades, ¿cierto? No lo voy a detallar tampoco, pero en general aquí lo que muestra esto en resumen es el acercamiento al paciente, ¿cierto? El diagnóstico, el examen físico, los tests que tenemos a nivel, o las pruebas, ¿cierto?, o los métodos que tenemos para acercarnos a estos diagnósticos. En general, frente a eso, bueno, este flujograma nos dice que diagnosticamos o sospechamos estas 4 tipos de incontinencia, ¿cierto? Que es la incontinencia de esfuerzo, la urge-incontinencia, la incontinencia de urgencia, la incontinencia por rebosamiento y las incontinencias urinarias verdaderas. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que frente a un diagnóstico, una sospecha diagnóstica, ¿cierto?, una incontinencia urinaria verdadera, una incontinencia urinaria paradojal, ¿cierto?, esta no tienen manejo a nivel de APS. Según este flujograma, deben ser derivados directamente a la especialidad correspondiente. Ahora, a diferencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo, la urge-incontinencia, aquí sí salen detallado que hay manejo en APS, tanto farmacológico como una incontinencia urinaria de urgencia, ¿cierto? O medidas no farmacológicas como una incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cierto? Y frente al fracaso, ¿cierto?, de eso o alguna complicación, ya ahí es necesario la derivación, pero está el paso a nivel de APS, que es diferente a las otras 2 mencionadas. Eso es como resumiendo un poquito lo que es el flujo de manejo. Siguiente. Ya, hablamos entonces de lo que es la derivación. Eric, ¿Sí? ¿Sí, doctor? ¿Y se aplica este protocolo? Porque una cosa es que esté escrito y otra es que se aplique. Es que debería aplicarse. Ahora, yo lo que en general siempre, lo que yo hablé un poquito, es que, estos protocolos es una guía de apoyo, nos sirve, ¿cierto?, para poder
facilitarnos un poquito, bueno, el cómo derivar un paciente o hasta dónde nos compete a nosotros manejarlo. ¿Ah? Ahora, nos sugieren, entre paréntesis, cómo manejarlo. ¿Ah? Ahora, lo que sí, frente a lo referido anteriormente, ¿cierto?, en relación a estos protocolos, donde de repente fallamos muchas veces, es que al no tener conocimiento de estos protocolos, faltamos en manejo muchas veces, y con lo cual también limitamos lo que es las derivaciones. Eso es lo que yo iba en general a decir. Ahora, sí, deberían seguirse estos protocolos, deberían, sí, para eso. Pero, como digo, es un apoyo, no es una norma y no es que tenga que hacerse lo que el protocolo dice. ¿Mm? Claro, es que mi comentario va un poco más allá, pensando en que nosotros como médicos familiares somos especialistas también y tenemos harto que decir en relación al manejo en las etapas que corresponden a nuestra disciplina. Entonces, cuando uno mira estas cosas, si bien es cierto son del año 2010, ya existían los médicos familiares, pero están ausentes del proceso de la continuidad y la longitudinalidad del manejo de las personas que tienen estas patologías. Yo creo que un aporte que podemos hacer como médicos familiares es realmente asumir lo que corresponde a nuestro nivel y tal vez algunos de esos criterios de derivación deberían ser después del fracaso del manejo por otro especialista que somos nosotros. Exactamente. Esa es una pelea súper que la van a tener que dar ustedes como generaciones más jóvenes de médicos familiares, porque en realidad ahí hay una ausencia absoluta de otro profesional y de otros equipos que pueden hacer cosas. Y también faltan ahí el trabajo multidisciplinario de piso pélvico. Claro. ¿Cachai? Que por un lado todo el mundo dice, no, tiene que ser súper integral, tiene que ser multidisciplinario, pero tú miras esos protocolos y nada, ni una posibilidad de Lo que, doctor, entrenamiento. Lo que yo creo que ahí falta es que nos hagamos como cargo nosotros como médicos de familia de generar también algunos protocolos, porque estos están hechos por las especialidades correspondientes. Entonces muchas veces los mismos médicos de familia no han generado estos protocolos ya con derivaciones a su especialidad correspondiente. Entonces, claro, te adelantaste un minuto porque los españoles tienen hechos protocolos desde la medicina familiar y que difieren bastante de lo que hacen otras especialidades. Y ahí es importante que el trabajo en la gestión clínica de nosotros como médicos familiares para determinar cuáles son los límites y cuáles son las capacidades que tenemos. Ahora, yo creo que sí, efectivamente tener nuestros protocolos, pero yo creo que también es importante trabajar con esas otras especialidades, más que nada por el tema del flujo del paciente, porque muchas veces también podemos entrar en disyuntiva, en ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, en problemas, ¿cierto? Lo cual creo que sí, efectivamente son protocolos muy hechos específicamente por las especialidades de urología, por ejemplo, o ginecología, y falta la mano, falta, ¿cierto?, la intervención del médico familia. O sea, yo creo que en realidad limita mucho lo que de repente se puede hacer en APS en estos protocolos. Es por que, eso que digo, en general, sí, es una guía, pero no es lo que en realidad tenemos que hacer como regla, sino que porque es limitado. Yo creo que estos protocolos en general limitan mucho el tema a nivel de APS. Asumen que en la APS no se puede hacer cosas. Exactamente. Tal vez por las limitaciones organizacionales, pero también por la inexistencia de algún especialista como el médico de familia que tiene más competencias para enfrentar de mejor manera el proceso diagnóstico y el proceso terapéutico. Claro. Yo creo que ahí hay un área, bueno, no sé si en las otras presentaciones lo han analizado como cuáles son las autorrestricciones que se ponen los médicos familiares para su trabajo. Que alguien delante escuché que no podía hacer examen ginecológico. Un médico de familia tiene que hacer el examen ginecológico, está capacitado para hacerlo. De hecho, los internos pueden hacerlo. ¿Cómo un médico de familia no va a poder hacer un examen ginecológico? Claro.
Entonces, ahí hay una autorrestricción. Doctor, yo Y creo que a lo que se refería, más que uno no pueda, es que no están las condiciones en el box por la Exactamente. camilla, que no es la más adecuada, Pero los box se, de matrona están ocupados habitualmente, es como pero por las se puede condiciones. se puede hacer una atención diferida en un box ginecológico. La longitudinalidad de la atención te lo permite. Claro, pero a veces eso es más difícil coordinar según el centro en el que uno esté. Es Pero que ahí también, no quiere decir que uno no lo no tenga las capacidades para hacerlo. no estoy diciendo que tiene la capacidad, sino que se autolimitan las capacidades, que es diferente. Y se autolimita por la organización. Pero si uno piensa en la estrategia de la longitudinalidad del cuidado de las personas, por, no sé, pues bajo la estrategia de población a cargo, o lo que sea, o equipos territoriales, perfectamente se pueden diferir acciones que te permiten tener mejor precisión de los problemas y tal vez plantear cosas terapéuticas que sean súper atingentes y manejables en el nivel ambulatorio. Y eso puede ayudar a descongestionar desde el punto de vista de la organización sanitaria las derivaciones y tener mucha más cercanía además con las personas. Eso. Claro. Gracias, doctor. Sí, sobre todo en esta área que para precisar bien necesitáis un buen examen físico. Sí, de hecho, y se habla de eso en los protocolos. El examen físico. El examen físico. Aquí el examen físico es fundamental. Entonces, claro, porque tú en el examen ginecológico vas a precisar un cistocele, vas a precisar un prolapso. Y eso no es tan difícil. Ok. Ya, entonces, bueno, hablando un poquito, vuelve atrás, por favor, todavía, Juan Pablo. Eso, ya. Hablamos, ¿cierto?, sobre la derivación, que como comentamos ahora, ¿cierto?, es un tema importante. Vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que es las repercusiones de esta incontinencia urinaria. Yo creo que todos de una u otra forma sabemos que las repercusiones, ¿cierto?, de esta patología a nivel de las personas, ¿cierto?, es tremendo, ¿cierto? La incontinencia urinaria es una de las principales causas de esta pérdida de esta calidad de vida, ¿cierto?, a nivel de la población. Esto es importante en el sentido de que a pesar de que la incontinencia urinaria no representa como una amenaza a la vida de la persona, ¿cierto? Tiene esta como efecto o influencia negativa, ¿cierto?, sobre lo que es la condición física, psicológica, sexual, social, ¿cierto? Y además no dejar de lado también los costos económicos que vamos a hablar más adelante también, o sea, repercute, tiene una gama de efectos negativos sobre la vida de la persona. En general, el ámbito psicosocial, ¿cierto? Hay un daño, la autoestima, generan como estas inseguridades en estas personas, producen estos trastornos emocionales, ¿cierto? Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, ¿cierto? Causan aislamiento en estas personas y, bueno, van perjudicando poco a poco las relaciones sociales, ¿cierto? Entre amigos, laborales y a nivel familiar también. Ahora sí, Juan Pablo. Entonces, como repercusión, es cierto, siguiendo con el tema de repercusiones en la incontinencia urinaria, ¿cierto? Bueno, esto yo creo que también lo tienen más que claro, que es la incontinencia en general es un problema que es infravalorado, ¿cierto? No solamente es un problema subdiagnosticado, ¿cierto? Es infratratado, y en general muchas veces este tratamiento tampoco es efectivo. Se habla que aproximadamente un 50% de las personas con incontinencia no consulta por este problema. ¿Por qué no consulta? Porque llegan a un punto en que aceptan esta situación. Yo lo encuentro terrible, aceptar, ¿cierto?, una situación de pérdida de orina, ¿cierto?, vivir con eso, con las limitaciones, ¿cierto?, los efectos negativos que mencioné recién, ¿cierto?, es tremendo. Aprenden a vivir con este sufrimiento, lo cual también es tremendo. Y en general yo creo que esa es una de las labores o gran labor que tenemos que hacer también nosotros, como médicos, como futuros médicos de familia, ¿cierto? Es quitar esta creencia, porque es verdad, pasa, de que es un problema sin tratamiento.
Juan Pablo detalló muy bien los tratamientos y se ve que hay una gama de cosas que se pueden hacer y que muchas veces por inexperiencia no lo hacemos, y también por el hecho de que es subdiagnosticado, en realidad como que muchas veces tampoco lo problematizamos, y eso mismo también limita el poder hacer cosas en esta gente. Siguiente, por favor, Juan Pablo. Entonces, bueno, también hablar que la incontinencia urinaria tiene un efecto profundo en lo que es la calidad de vida, que ya también habíamos mencionado, ¿cierto? Se habla de que aproximadamente un 60% de estas personas se sienten avergonzados, esto también lo había mencionado Juan Pablo, 60% evitan alejarse, de sus hogares. ¿Por qué? Por el hecho de muchas veces no tener un baño cerca, ¿cierto? Frente a la pérdida de un flujo urinario, ¿cierto? O el hecho de repente de tener que andar con bolsos, ¿cierto? Con cambio de ropa, no tener dónde cambiarse, ¿cierto? También estas personas, aproximadamente un 45%, no utiliza el transporte público, muchas veces por las mismas limitaciones que ya hablé con el tema de un lugar adecuado donde poder cambiarse, y aproximadamente un 50% rechaza las actividades sexuales. Y aquí estamos hablando no solamente de personas en etapa de menopausia, adultos mayores, muchas veces también mujeres jóvenes, hombres jóvenes, presentan este tipo de problemas y presentan este rechazo hacia la actividad sexual. Ahora, importante mencionar que solo el 6% de estos individuos con incontinencia, ya en grados moderados a severos, recibe algún tipo de asesoramiento o asistencia médica. No es menor. En general, las mujeres con incontinencia, ¿cierto?, tienen como esta mayor predisposición, ¿sí?, a estos problemas emocionales que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Y este aislamiento social que es terrible, si lo relacionamos a mujeres en general de la población general normal sin incontinencia. Siguiente. Entonces, habíamos hablado un poquito más general, ¿cierto? Quizás se van a tocar dentro de ahora de las repercusiones como más específicas. Vamos a hablar sobre las repercusiones sociales. Bueno, la limitación, ¿cierto?, en esta movilidad producto de la incontinencia, ¿cierto? O la alteración del sueño producto de la incontinencia. Esto repercute en la vida laboral, y en las actividades cotidianas también, como en los hobbies, en los ocios que presentan las personas. Las personas reconocen que evitan salir de las casas o tener esta vida social activa por medio de sufrir estos escapes urinarios. Los hacen sentir incómodos. También, bueno, la limitación en lo que es la realización de ejercicio físico, gente que muchas veces estaba acostumbrado, empiezan con estos problemas, tienen que ver limitado eso. Los viajes, viajes largos en auto, etc. En el terreno laboral, importante mencionar que, bueno, hay estudios que confirman que tanto vejiga hiperactiva como la incontinencia urinaria se asocian también a una menor probabilidad de tener un trabajo remunerado, y también se asocia también a lo que es una mayor pérdida de la productividad laboral. Y también se habla que en general la incontinencia urinaria en algunos países es factor o contribuye a lo que son renuncias voluntarias a nivel de los trabajos por parte de esta gente. Llegan a un punto en que ya no toleran esta sintomatología o estos efectos negativos, ¿cierto?, en que terminan renunciando a sus trabajos y postulan a lo que son las jubilaciones anticipadas. Y también importante mencionar que la nicturia también se relaciona con un mayor ausentismo, ¿cierto? Y una menor productividad laboral. Puede ser en relación a lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? La nicturia, el levantarse, ¿cierto? La falta de sueño, ¿cierto? Lo cual lleva a afectar lo que es el ámbito laboral. Siguiente. Sobre la repercusión sexual. Se habla que los hombres, ¿cierto?, se asocia con una mayor prevalencia en lo que es la disfunción eréctil y con una menor actividad y satisfacción sexual. En las mujeres, por su parte, presenta una disminución en lo que es la actividad y el deseo sexual, además de esta dificultad, ¿cierto?, asociada a la vergüenza que se hablaba, ¿cierto?, que se ha mencionado, también lo mencionó Juan Pablo, la ansiedad y, bueno, el dolor durante el coito, perdón. Y se calcula que alrededor solamente de 1/3 de las mujeres sexualmente activas, esto es un dato de España, con síntomas urinarios, presenta incontinencia urinaria durante el coito. Y este tercio, o solamente 1/3, perdón, de estas personas, claro, en general hombres y mujeres, se atreven a
a consultar a nivel de médico, para ver algún mecanismo, algún tratamiento, ¿cierto?, para mejorar esta condición. Siguiente. Ya. Con respecto a lo que es las repercusiones psicológicas, mencionar, ¿cierto?, que es una enfermedad silenciosa, avergüenza nuevamente, ¿cierto?, aísla, genera ansiedad en los pacientes que sufren esta condición, y que esto contribuye o puede desencadenar patologías del área de salud mental, como son los trastornos depresivos. Ahora, se habla que una prevalencia de depresión en una población general, ¿cierto?, sin incontinencia, oscilan entre un 5 a un 15%, ¿cierto? Pero si tú a eso le agregas la patología, ¿cierto?, la incontinencia urinaria, puede ascender la prevalencia desde un 15 hasta un 30, o sea, no es menor. En este cuadro que vemos acá al lado, ¿cierto?, vemos distintos tipos de población. Ahí podemos diferenciar una población general, ¿cierto?, sin problema, una población con depresión sin incontinencia, una población con incontinencia sin depresión y una incontinencia, ¿cierto?, con depresión. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, que tanto la depresión, ¿cierto?, sola y la incontinencia sola tienen un impacto negativo sobre la calidad de vida, como lo podemos ver ahí, ¿cierto? Pero si tú juntas estos dos, o sea, los asocias, en general el problema es mucho mayor. O sea, el problema, el efecto a nivel de la calidad de vida es mucho mayor. Siguiente. Esto es un pequeño estudio, o sea, perdón, les quiero mostrar, ¿cierto?, en esta diapo, ¿cierto?, un estudio que se realizó de seguimiento de 10 años, es un estudio noruego. Si no me equivoco, se evaluaron o se controlaron, eran 16.200 mujeres, ¿cierto?, de 20 años. En realidad no voy a detallar mucho más de eso, y como conclusión de este estudio, ¿cierto?, se determinó que, o se demostró que tanto la depresión o estados depresivos y estados ansiosos son factores para generar incontinencia urinaria, y además que la incontinencia urinaria también es un factor de incidencia de depresión y ansiedad, que es lo que uno podría pensar más, ¿cierto?, de que en realidad la incontinencia o el efecto, ¿cierto?, de la sintomatología, el efecto sobre la calidad de vida puede desencadenar en estos trastornos mentales, ¿cierto? Más que pensar de que la incontinencia urinaria, o sea, que la depresión y la trastorno de ansiedad generan incontinencia urinaria. Siguiente, Juan Pablo. Esto es un cuadro resumen, esto es para que lo tengan, para que lo puedan ver, ¿cierto? Aquí en realidad se relaciona con el impacto de la incontinencia urinaria, ¿cierto?, a nivel social, doméstico, a nivel sexual, físico, que hablamos, ¿cierto?, psicológico y ocupacional. No está muy, no voy a detallar más, sino que es para que lo tengan, ¿cierto?, y después lo puedan revisar. Siguiente, ya. Esto en general también es otra escala. Juan Pablo también mostró una escala, ¿cierto? Estas escalas son para evaluar lo que es la calidad de vida a nivel de los pacientes. Esta escala, la King's Health Questionnaire, es una escala que está validada o se ocupa bastante en España. Tampoco voy a detallar mucho, pero hablar de que, bueno, tiene aproximadamente son 21 ítems. Cada ítem da cierto puntaje y este puntaje es expresado en porcentaje. No les quise traer la fórmula porque en realidad de verdad que va a 2 páginas la pura fórmula. Con eso me di cuenta que en realidad no es algo que pudiéramos ocupar en un box, por ejemplo, con nuestro gran tiempo, ¿cierto?, para poder realizarlo. Pero en general, mencionar que en general va desde un puntaje de 28 hasta 115 puntos, que es traspasado, ¿cierto?, un porcentaje, y mientras más porcentaje, eso es más influencia de la incontinencia urinaria en la calidad de vida, y mientras menos puntaje, también influye menos en lo que es la calidad de vida. Se lo traje para que lo conozcan, ¿cierto? Es un cuestionario que está validado en España, pero también se ha ocupado en Chile. De hecho, hay un trabajo en la Universidad de Chile que relacionaba la incontinencia urinaria, la calidad de vida y en personas con cáncer en estadio terminal. Y ahí se ocupaba este tipo de evaluación que es bastante completa. Eso, siguiente. Entonces, esto también, súper rápido, estos son otros cuestionarios, ¿cierto? Está el King's, ¿cierto? Otros dos que en general se los traje solamente para mostrárselos si alguien quiere de repente aprovechar a revisarlo, ¿cierto?, evaluarlo, y si a alguno de repente le sirve como para poder implementarlo, pero no quise ahondar más ni mostrarlos más, además que Juan Pablo ya había mostrado anteriormente uno. Eso.
Siguiente. Ya. Entonces, pasando de lo que es las repercusiones, ¿cierto? Que también es una repercusión, pero quisimos detallarlo un poquito más extenso, que son el gasto económico. Esta es una enfermedad que además de tener estos efectos negativos a nivel social, psicológico, sexual, ¿cierto? También tiene un efecto bastante potente sobre lo que es el gasto, no solamente a nivel de los servicios de salud, sino que también en un gasto personal, gasto de los pacientes. Bueno, entonces, la incontinencia urinaria comparte un gasto alto para la sanidad, al menos un 2% de los presupuestos sanitarios en los países desarrollados. Aproximadamente el 90% de este presupuesto se debe a accesorios, ¿cierto? Los absorbentes, pañales que contaba Juan Pablo, ¿cierto? Las sondas. 2% es asociado al diagnóstico y tratamiento, o sea, no es tanto en relación a lo otro. Y el 8% se refiere a manejos hospitalarios o cuidados básicos. A ver, bueno, en realidad es mencionar, ¿cierto? Bueno, es repetir un poquito, ¿cierto? Que la incontinencia urinaria ha sido como crecientemente reconocido, no solo como una enfermedad que afecta este bienestar que comentaba, sino que efectivamente tiene este efecto negativo a nivel de la economía, que ya como que es repetirlo un poquito. Siguiente. Ya, aquí separando un poquito lo que son los costos. Existen distintos costos, tenemos los costos directos y los costos indirectos y también los costos intangibles. Además, en general, frente a estudios de impacto económico, hay cosas que no son tomadas en cuenta, que es, por ejemplo, la pérdida de actividad social, el daño psicológico, ¿cierto? Y las cargas en lo que son los cuidados a nivel familiar. Ahora, detallando un poquito sobre lo que es los costos directos. Estos costos directos derivan, por ejemplo, de los diagnósticos, los tratamientos quirúrgicos, farmacológicos, ayudas técnicas, entre otros. Y los costos indirectos en general se refieren a lo que es la pérdida en lo que es productividad laboral y invalidez a nivel de estos pacientes. En el cuadro al lado también podemos ver ahí separado, ¿cierto?, el costo indirecto, que lo podemos subdividir en un costo sanitario y no sanitario. El costo sanitario es lo que había comentado recién, que se refiere a un diagnóstico, un tratamiento, entre otros. Los no sanitarios, que tienen que ver, por ejemplo, con los cuidados profesionales, ¿cierto? Los cuidados informales, ¿cierto?, a nivel de familiar y amigo, y los costos indirectos, que se refiere a la pérdida de productividad laboral, el ausentismo, entre otras cosas. Y los costos intangibles, que eso se habla del sufrimiento, la estigmatización que presentan estas personas, ¿cierto? La discriminación laboral, el impacto sexual y otros impactos. En realidad, en las flechitas en general habla de quiénes asumen estos costos. Se habla, por ejemplo, que a nivel de servicios de salud, o servicios, claro, de salud, les compete o asumen los costos a nivel de costos directos, en general más relacionados a los costos sanitarios y en parte de los costos no sanitarios, a nivel de asumir costos por parte de los pacientes, compete tanto los costos indirectos como los costos intangibles, y también parte de estos costos directos, en general los costos no sanitarios. Siguiente. Entonces, a ver, en esta tabla tampoco voy a desglosarla enteramente, pero lo que quiero mostrarles aquí es lo siguiente, que en general mostrarles un poquito lo que es el gasto anual, ¿cierto? Total en relación a esta patología, y los costos también por paciente. Por ejemplo, en el primer cuadro se habla de un estudio en Estados Unidos que fue el 2000, en el cual hubo un costo total anual por incontinencia urinaria de 19.5 mil millones de dólares estadounidenses. Pensando que también es una enfermedad infradiagnosticada, como no visualizada realmente, pero así todo tiene un tremendo gasto a nivel anual. Y esta también aquí lo lo diferenciaba en lo que son los costos por pacientes institucionalizados y no institucionalizados. Se hablaba que los institucionalizados eran de 5.325 millones de dólares, y los no institucionalizados de 14.215 millones de dólares.
O sea, es tremenda cifra. También se habla de un costo, o sea, de un estudio, el siguiente, que es un estudio a nivel de Italia en mujeres mayores de 40 años con incontinencia urinaria de esfuerzo, en el cual hubo un costo anual de 181.690 millones de euros. Y esto, en este estudio solamente se incluyeron los costos de diagnóstico, de pañales y medicación, o sea, faltan otras cosas que no fueron tomadas en cuenta. Y también mencionar, por ejemplo, otro más que sería un estudio que se hizo en Grecia, esto fue el 2016, que se estimó estos costos directos sanitarios en mujeres con incontinencia urinaria entre los 20 y 80 años, que llegó a una cifra de 128.916.000 millones de euros anuales. O sea, es una tremenda cifra. Es como comentarle eso para que se den cuenta que en realidad los gastos son tremendos, ¿eh? Y esto, en general, esto es un gasto a nivel de costos directos, ¿cierto? Uno piensa que son los costos asociados al sistema de salud, pero también esto también hay parte que lo tiene que subvencionar o tiene que salir del bolsillo de los mismos pacientes. Siguiente, Juan Pablo. Ya, esta tablita, bueno, habla sobre los costos por paciente, ¿cierto? Esta tabla resume los resultados, perdón, de estudios sobre carga económica, ¿cierto? En relación a lo que es la incontinencia urinaria y la vejiga hiperactiva. Esto fue a partir del año 2000. Esto fue en países de Europa y Canadá. Dentro de lo que se habla acá son que los costos directos sanitarios oscilaban entre 297 euros en pacientes, por ejemplo, en personas italianas, y llegaba hasta 584 euros en personas de Suecia, al año. Esto es al año, ¿no? Y también lo que podemos destacar ahí dentro de este cuadro es los costos asociados a la depresión, ¿no? Que en general es bastante elevado a nivel de los distintos países, ¿no? En relación a esta incontinencia urinaria y vejiga hiperreactiva. Siguiente. Ya, este es un pequeño gráfico también, este lo saqué de un libro, ¿cierto? De un documento de España en que refería que los costos directos sanitarios suponen el componente fundamental de la carga de estas enfermedades en España, ¿cierto? Siendo el costo en pañales y productos absorbentes uno de los principales responsables. En un estudio que se hizo en 2015 se recogió que los costos asociados a estos pañales representaban el 37.9% de estos, mientras que medicación, visitas médicas, las pruebas diagnósticas, perdón por el ruido acústico, llegaban a un 13, un 18, un 0,4 respectivamente. Perdón, disculpe. Perdón, me disculpan un segundito. No, y acotar también, o sea, yo quería acotar que, claro, estos son datos españoles, en que gran parte de los absorbentes o de las cosas que usan los pacientes están subvencionadas por el Estado, pero acá en Chile no. Ya en los CEFAM se les entregan pañales a algunos pacientes con dependencia severa, pero en general nunca hay mucho, siempre faltan, si sobran se le pueden entregar un poco más a los otros pacientes, pero aquí en Chile en general la carga la asume todo el paciente. Claro, efectivamente. Gracias, Juan Pablo. Siguiente, por favor. Ya, en esta tabla, bueno, aquí se compara lo que es la incontinencia urinaria y la vejiga hiperreactiva en relación a otras patologías, ¿eh? Dentro de ellos, bueno, ahí mencionar, ¿cierto?, lo que es la artritis, la neumonía, la osteoporosis, ¿cierto?, que son, ¿cómo se llama?, en cuadros como más visualizados, ¿cierto?, pero podemos ver que en general el costo es bastante, muchas veces superior a otras patologías, ¿cierto?, y en este caso, por ejemplo, es muy similar a lo que es la artritis, ¿no? Y son tremendos costos, o sea, no es una cosa menor. Siguiente. Esto es un pequeño detalle que quería traerles. Yo en general trabajé en Río Negro, es una pequeña comuna en la provincia de Osorno, son alrededor de 12.000 personas que hay, y dentro de esas 12.000 personas, según el dato que me entregó la asistente social, hay solamente aproximadamente 60 personas que requieren algún tipo de ayuda, ¿cierto?, en relación a lo que es la incontinencia urinaria.
Actualmente, durante el periodo 2020 se han comprado para estas personas 2.512 pañales y se lleva gastado aproximadamente 10 millones, un poquito más de 10 millones de pesos en lo que llevamos del año. O sea, yo en realidad lo que quiero mostrarle acá es que dimensionen un poquito que estamos hablando de una comuna chica, ¿cierto? En donde hay poca gente diagnosticada y que necesita estas ayudas, ¿cierto? O sea, y pensar un poquito más en comunas mucho más grandes como acá en Santiago, ¿cierto? En Providencia, que de repente este 60 hay que multiplicarlo por harto más, ¿cierto? Y uno puede estimar, ¿cierto? El gasto en realidad relacionado al manejo, ¿cierto? O a mejorar un poquito la condición a nivel de estos pacientes. Y también dejar, o sea, y seguir mencionando el tema de que a pesar de todo eso, que lo habíamos mencionado, hay gente que vive con esto, sufre, o sea, aprenden ¿cómo se llama?, a vivir con este sufrimiento, estas limitaciones, sin llegar a consultar o pedir ayuda. Siguiente. Ya, entonces, pasando ya de lo que era el factor económico, ¿cierto? Las repercusiones económicas, quisimos tocar con Juan Pablo también lo que era un tema importante que nosotros como médicos de familia tenemos que reforzar esto, que es la adherencia a los tratamientos de estas personas, ¿cierto? Como hablaba Juan Pablo, hay una gama de tratamientos, ¿cierto? Pero muchas veces la gente por una u otras cosas no los continúa, ¿cierto? Abandonan estos tratamientos, ¿cierto? Antes de realmente ver si hay o no el efecto que uno espera que se produzca. Ahora, como definición un poquito lo que es la adherencia, igual lo quise traer, ¿cierto? Que de forma general, como la medida en que las conductas de una persona se corresponden con las recomendaciones acordadas con un profesional sanitario para el tratamiento de una determinada enfermedad. Así como pensando, bueno, ¿qué conductas? Bueno, conductas súper sencillas que en realidad nosotros también en nuestro diario actuar las mencionamos o intentamos influir, que son los cambios de estilo de vida, las dietas, por ejemplo, algunos hábitos nocivos, ¿cierto? Actividad física, entre otras cosas, ¿no? Este es un concepto multidimensional, ¿no? Intervienen en ella distintos tipos de factores, por ejemplo, factores dependientes del paciente, que son, por ejemplo, las expectativas que tienen, ¿cierto? La preocupación por esta enfermedad, los efectos que puede tener el tratamiento, y bueno, y el impacto que tiene esto en lo que es su calidad de vida. También factores dependientes del tipo de tratamiento, cuáles son los mecanismos de acción, qué tipos de efectos adversos, ¿cierto? Si es efectivo o no es efectivo, cuánto tiempo tengo que estar. En relación a factores dependientes del profesional sanitario, puede ser la toma de decisiones consensuadas, ¿cierto? La relación que se establece entre paciente y el profesional, ¿cierto? Y bueno, también factores asociados al propio sistema sanitario. Siguiente. Entonces, como factores que intervienen, ¿cierto?, en esta adherencia, podemos dividirlo, o en este caso mostramos, son 4, ¿cierto? En relación al tratamiento, puede ser como factor, ¿cierto? La falta de adherencia es la presencia, por ejemplo, de efectos adversos derivados, ¿cierto?, de este uso de distintos fármacos. En relación a los pacientes, ¿cierto? La poca satisfacción con respecto al tratamiento, el evaluar, el ver que en realidad tienen poco efecto, puede ser un factor que interviene, ¿cierto?, en la adherencia a nivel profesional. Saber, ¿cierto?, uno como profesional, saber bien o manejar bien lo que son los diarios miccionales, ¿cierto? Explicar bien y también que sirvan y que sean realmente la herramienta útil que es, ¿cierto? O en general manejar estas escalas de evaluación de calidad, ¿cierto? Que en realidad, como habíamos dicho, no es muy utilizado, o en realidad, por lo menos yo debo decir que yo en realidad, antes de leer esto, nunca había tenido acceso a este tipo de escalas, ¿no? Y en relación a lo que es la relación médico-paciente, yo creo que es importante que seamos realistas con ello, en relación a los resultados, ¿cierto? Al tratamiento, a los plazos, ¿cierto? A cuáles son las opciones que en realidad están presentes o que ellos pueden optar. Yo creo que eso también es importante. Siguiente. Ahora, como medidas para mejorar esta adherencia, cierto, frente al tratamiento, bueno, dentro de ellos
partir, por ejemplo, con facilitar la administración del tratamiento. O sea, facilitar la administración del tratamiento, yo creo que es el primer objetivo, ¿cierto?, a la hora de mejorar la adherencia. Ahora, dentro de esto, dentro de facilitar la administración del tratamiento, por ejemplo, simplificar lo que es la posología, bueno, dentro de la medida que sea posible, ¿cierto? Ajustar estos tratamientos concomitantes, perdón, y eliminar esta medicación innecesaria, ¿cierto? Estos pacientes que están con polifarmacia, estos pacientes adultos mayores, que en general esto es bastante más común de lo que se piensa. Valorar, ¿cierto?, las rutas de administración. Esto puede ser diferentes a las vías orales, eso es determinado en cada paciente. Puede ser también entregar al paciente información clara sobre la posología, las rutas de administración, la duración del tratamiento. Y importante también los recordatorios de toma de los medicamentos. En general, los adultos mayores, eso también es un factor que nos puede jugar en contra. Para eso, de repente, también hacer participar a la familia en llamadas telefónicas, ¿cierto?, mandar el mensaje, o preocuparse ellos de ayudar a esta persona a tomar los medicamentos. O en personas más jóvenes, poner alarmas, ¿cierto? Pero la cosa es, de una u otra forma, mejorar esta toma de medicamentos. Siguiente. Ya. Como siguiente medida puede ser la impulsal de formación, ¿cierto? Mejorar la adherencia requiere actuar en varios niveles. Y para empezar, una formación en la totalidad de los campos que influya en la misma. Perdón. Bueno, dentro de impulsar la formación, puede ser la formación básica, ¿cierto?, en los conceptos globales de adherencia, y en general en particular, ¿cierto?, los problemas de adherencia y las patologías crónicas y de larga duración que presentan estas personas. Puede ser formación dedicada a cada uno de los niveles que intervienen en esta atención, no solamente a nivel primario, sino que en neurología, ginecología, etc. También formación en los trabajos con PROS y evaluación de los resultados de salud, ¿cierto? Pero esto en base a la información que nos entregan los pacientes. Elaboración, perdón, de herramientas para mejorar la adherencia, formación en la evaluación de perfiles de estos pacientes crónicos. Siguiente. Entonces, también siguiendo un poquito con las medidas, ¿cierto? Otra cosa puede ser el potenciar la atención integrada. Desde el punto de vista de la adherencia, una atención integrada internivel e interdisciplinar se convierte en sí mismo en una herramienta muy potente para mejorar la adherencia. Entonces, dentro de este potenciar la atención, ¿cierto?, integrada, o sea, ¿a qué nos referimos? Integración interniveles, integración interdisciplinar, establecer circuitos de pacientes, medios de comunicación para que circule la información y coordinar sobre los casos. Bueno, ¿para qué todo esto en realidad? Para mejorar, ¿cierto?, la accesibilidad al sistema sanitario, disminuir estos tiempos de espera, que la gente en realidad está aburrida, ¿cierto? Una mejor, también para que se produzca una mejor valoración del paciente en atención primaria y por lo tanto también una atención mucho más temprana. También que se produzca una mayor satisfacción, ¿cierto?, percibida por parte de los pacientes y de los profesionales también implicados en todo esto de manejo. Siguiente. Y entonces, como última medida, que es el mejorar el trabajo colaborativo, una relación colaborativa entre sanitario o personal sanitario, ¿cierto?, y pacientes se asocia a una mayor adherencia. ¿A qué se refiere con el manejo en trabajo colaborativo, ¿cierto? Comunicación bidireccional entre médico-paciente, adecuada transmisión de información en ambos sentidos, espacios para expresar, ¿cierto?, estas expectativas del paciente, objetivación de síntomas, impacto en lo que es la calidad de vida como herramientas de comunicación. Esto es como un detalle, pero en realidad lo que es el mejorar, ¿cierto?, el trabajo colaborativo, ¿cierto?, entregar atenciones de calidad. Muchas veces pensamos que en general el establecer, ¿cierto?, una relación colaborativa entre el sistema, ¿cierto?, y los pacientes
depende del tiempo, pero no es así. En general, más que el problema de cantidad, es un problema de calidad del tiempo dedicado. ¿Eh? Yo creo que eso es como apreciación quizás personal. ¿Mm? Siguiente. Y esto es una diapo que quisimos poner al final, ¿cierto? En realidad es sobre la gestión integral. O sea, es volviendo a hablar un poquito también lo que habíamos retomado. O sea, el hecho de que la incontinencia urinaria es una enfermedad, ¿cierto? Que es infravalorada, es infradiagnosticada o subdiagnosticada, ¿cierto? Muchas veces no se trata de forma correcta porque no tenemos los medios, porque realmente no tenemos los conocimientos, ¿cierto? Y muchas veces hasta normalizamos este tipo de patología en gente adulto mayor, ¿cierto? No dándole chance a que pueda existir algún manejo, ¿cierto? Algo que mejore su calidad de vida, siendo que sabemos que es una enfermedad que se asocia, ¿cierto? Con este deterioro físico, social, sexual, ¿cierto? Laboral, entre otras cosas. Entonces yo creo que como gestión integral, debería tener como objetivo, ¿cierto?, que salen detallados acá, que es, por ejemplo, la selección y utilización racional de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, la continuidad asistencial, una atención integrada, estableciendo ciertos criterios clínicos y organizativos comunes entre lo que es la atención primaria y especializada, mediante la participación, coordinación y organización de estos profesionales que están participando, ¿cierto?, en ambos niveles, la racionalización de los costos sanitarios, que ya vimos que no son menores, o sea, es mucha la plata, es mucho dinero el que se gasta. La cobertura de las necesidades de salud en el ámbito de la incontinencia urinaria, que sea de forma íntegra, ¿cierto?, que sea longitudinal, y la asistencia en el nivel en que sea más específico, o sea, que sea más eficiente y que sea más aceptada, ¿cierto? Eso. Adelante más. Sí, entonces, como conclusiones, ¿partes tú o parto yo? Dale. Ya, bueno, como primera conclusión, la incontinencia urinaria es una patología común. ¿Perdón? Doctor, ¿iba a decir algo? Antes de las conclusiones, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Quiero hacer un comentario antes de las conclusiones. Ya, sí, es que es muy interesante que lo hayan abarcado Se corta, doctor. Del modelo de la gestión clínica, y que es significativo que el gasto de bolsillo para el manejo de las personas en Chile de esta patología y de muchas otras también, ¿ya? Sin embargo, la razón de ser de la gestión clínica es que lo que se haga sea efectivo, no que sea ni eficiente ni que sea eficaz, sino que sea efectivo para las personas. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque en general los protocolos y los manejos habituales médicos están centrados en la eficacia. Y no necesariamente en la efectividad. Unos que no tienen efecto y la permanencia de ellos. Segundo, en la utilización de tratamientos que realmente no tienen ninguna base y no tienen ninguna evidencia de que tengan efecto en las personas. Tercero, tanto la cotidianidad de los equipos sanitarios dan, y que a veces es un gasto súper en la sombra, que es lo que los vecinos dicen, lo que los amigos hacen, lo que la televisión entrega, y también generan gastos, y eso se suman a lo que en Chile es lamentable, que en general el gasto de bolsillo es casi igual al gasto para todos los chilenos. Así que me parece muy bien que lo hayan mencionado desde esa perspectiva. Eso, un comentario general. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? ¿No? Seguimos, ya. Bueno, como conclusiones, la incontinencia urinaria es una patología común en nuestra población, principalmente femenina. Sin embargo, es necesario, es escasamente relatada por nuestras pacientes, tanto por vergüenza, incomodidad, ¿cierto?, o costumbre.
es deber del médico de familia buscar activamente los síntomas que la caracterizan para poder entregar un manejo oportuno y así evitar las repercusiones que estas enfermedades puedan generar. También, bueno, comentar que los síntomas de la incontinencia urinaria provocan una gran carga emocional y un deterioro, como bien dijo Eric, en la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Por lo que es fundamental para nosotros evaluar todas estas dimensiones, ya no solamente la médica, específica biomédica, sino evaluar todas las dimensiones que implica esta enfermedad, ya para poder generar el acompañamiento que los pacientes van a requerir, ya ellos y sus familias, ya, para poder ayudarlos al final. Claro. También, bueno, dentro también del rol de médico familia, ¿cierto? Es ser líder, ¿cierto? De este equipo de salud en lo que se refiere al manejo de estos pacientes con incontinencia urinaria, ¿cierto? Asegurando, ¿cierto? Que tengan acceso a estos tratamientos de calidad, ¿cierto? Que sea un tratamiento integral y, bueno, basado o centrado en la persona. ¿Ya? Y bueno, también es de suma importancia que conozcamos los protocolos de derivación a nivel local, ¿ya? Para que así podamos hacer las interconsultas con los requerimientos que nos piden los especialistas, ¿ya? Y asegurar una atención oportuna para nuestros pacientes. ¿Sí? Al final siempre es pensando en el beneficio del paciente. Bueno, también es importante mencionar que debemos reconocer, ¿cierto? Y evaluar cuáles son los problemas que presentan la población, ¿cierto? La gente con incontinencia urinaria en relación a lo que es la accesibilidad, ¿cierto? A estos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, para así apoyar, ¿cierto? En estos procesos de resolución y mejorar, dentro de nuestra red. Y que es importante también procurar una formación adecuada en los temas relacionados con la incontinencia, ¿ya? Tanto para nosotros, colegas, médicos, como también para todos los otros participantes del equipo de salud, ¿ya? Para poder así pesquisar mejor a los pacientes y evitar la invisibilización que viven muchas veces las personas con incontinencia. Exactamente. Y como último, bueno, importante también reforzar, ¿cierto?, el trabajo colaborativo entre el personal de salud que es parte de, ¿cierto?, y el paciente. Bueno, es la piedra angular para poder intervenir de forma positiva y en la adherencia de estos a los controles y tratamiento que requiere el manejo de la incontinencia urinaria. Eso. Gracias.